En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima para empezar una nueva jornada aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos como siempre su presencia, su predisposición y sobre todo venir a compartir sus conocimientos. Ya estamos en compañía de Guillermo Krauk, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muy buenos días a toda la audiencia. Una dificultad para entrar acá porque entro y había un camión con un contenedor gigantesco que obstruía. No podía entrar, era una fila enorme. Lo importante es que estás acá. Yo te tenía por Estados Unidos. No, la verdad es que la semana próxima voy al extranjero, pero para visitar a uno de mis hijos que está recuerdo. En el lado de Europa. Ya. Yo pensé que estabas por Estados Unidos ahí por lo de la Copa. Sí. Ese es otro. Ya, qué gusto, qué bien. Y estuvo ahí en la Casa Paraguaya en Filadelfia. Mi hijo nos mandó unos cuantos videos y toda la historia. Sí. Qué gusto, y la emoción, imagino. ¿Qué tal? Y Paraguay en el radar más que nunca, ahora, ¿verdad? Más que nunca. Y bueno, en fin. En este sentido, Guillermo, te compartí un artículo, más que un artículo, un informe realizado por la OLACDE. Ahora. Sí, OLACDE con la C ahí, sí. ¿Verdad? Y me pareció muy interesante para que pudiéramos también abrir el tema en ese sentido, porque hace un compendio de la matriz energética de un conjunto de 12 países, y obviamente Paraguay está también en ese sentido, y sigue llamando la atención que dentro de la torta la mayor composición sigue siendo la hidroenergía, Guillermo. Vamos a hacer en un contexto internacional, pues ya vamos aterrizando a Paraguay. En América Latina y el Caribe, sí, la hidroenergía la generación de energía eléctrica con base hídrica, hidroelectricidad, es altísima comparado con el mundo, ¿verdad? En el mundo la energía fósil, el combustible fósil sigue siendo preponderante con relación a la generación de energía eléctrica global. Pero acá tenemos la gran suerte de disponer de los cursos de agua con un caudal excepcional. No solamente tiene un caudal grande, sino tiene un caudal constante, bastante constante, no tiene las variaciones muy grandes. No tenemos demasiadas desniveles como hay en otros países, pero sí lo suficiente para generar una buena cantidad de energía eléctrica con potencia adecuada y con inversiones también que permiten que los costos sean muy buenos. Por eso es que Paraguay tiene el costo de la energía muy bajo, Brasil también tiene bajo, comparado con el mundo, ¿verdad? Y eso también permite que la continuidad en el suministro de energía
para una misma potencia sea bastante más alta. Para dar una idea, Sí. Ahora en Etiopía se hizo una central también enorme de 6.000 megavatios de potencia instalada, que tiene un factor de planta de alrededor del 50%. O sea, es como si estuviera funcionando a full solamente la mitad del año, ¿verdad? En el caso nuestro, el río Paraná tiene una posibilidad, por lo menos histórica, de una continuidad de arriba del 72%. Quiere decir que tenemos casi 22% más de generación de energía por cada megavatio instalado que lo que es internacionalmente. Habrán escuchado seguramente, o habrán escuchado ahora también, ¿verdad? Sí. Que está la represa esta en China, Sí. Tres Gargantas. Y bueno, China, que tiene una potencia instalada mayor que la de Itaipú, por ejemplo, genera menos energía al final del año de lo que genera Itaipú. Y eso porque la constancia del caudal del río Paraná es superior a la constancia del río Amarillo, donde está instalado Tres Gargantas. Qué interesante dato, Sí. Guillermo. ¿Eso qué significa? Sí. Significa que para la misma inversión, porque la potencia está directamente relacionado con el nivel de inversión, o sea, un megavatio cuesta tanto, esa es la potencia instalada. Sí. Y es lo que hay que invertir. Y la energía es cuánto volumen de mercadería, por llamarlo así, el kilovatio hora o megavatio hora es la mercadería que vende una central eléctrica. O podemos Entonces, hacerlo como para- la naranja. Para la misma Sí. inversión, y el río Paraná produce históricamente más energía que el río Amarillo, de donde está la represa de Tres Gargantas, Clarísimo. ¿verdad? Entonces eso hace que los costos sean menores, ¿verdad? Porque vos podés vender más para la misma inversión. Así mismo. Y cuando estamos hablando de China, como el ejemplo que estás tomando, nomás yo imagino que también ahí hay más tecnología, etcétera, comparado con lo que Sí. sigue siendo Itaipú, ¿verdad? Con- Y aún así. Ahora mismo China está haciendo, justamente estaba viendo un artículo el otro día, es de lo más interesante, ¿verdad? Sí. Ellos le llaman una central hidroeléctrica, no me acuerdo el nombre del río, ¿verdad? Mengdo o algo por el estilo, ¿verdad? Y es una central, pero tiene 5 casas de máquinas ubicadas en diferentes alturas sobre el nivel del mar. O sea, una ya por los 2.500 metros de altura o 3.000, una cosa así, ¿verdad? Después unos 400 metros más abajo, otra casa de máquinas y 5 casas de máquinas en total en el mismo río, pero ellos consideran que es una sola central hidroeléctrica con 5 casas de máquinas. Es un proyecto gigantesco, ¿verdad? Claro. Estamos hablando, no me acuerdo ni el río, pero me pareció interesante el concepto, y sobre todo que trabajando con 5 casas de máquinas y abarcando en su conjunto el río como un todo, Sí. de una sola vez, entonces el proyecto en general puede optimizarse enormemente. Por ejemplo, acá volvemos a Paraguay un poquitito, y después seguimos con el tema, Sí. que se agarre una cuenca de alguno de los ríos Sí. y se trabaje de una sola vez el conjunto de la cuenca, para tener la mejor optimización del uso del recurso natural, del caudal y los desniveles de cada río que tenemos disponibles porque si se trabaja en forma separada e independiente, puede ser que alguien quiera optimizar mejor un cierto lugar, Claro, en detrimento de otro, y al final la merma es mayor, o sea, se beneficia un lugar, pero en detrimento de un perjuicio mucho mayor en otro sitio del mismo río. Entonces No no se sucede- utiliza todo el caudal como tiene que ser. Nos sucede algo similar con Paraguay, Guillermo, y Brasil, que tiene que cargarse primero ahí, después más o menos lo que queda viene. Así funciona, ¿cierto? Así funciona. Sí. Ahora, por ejemplo, Itaipú abrió las compuertas del vertedero, ¿verdad? Sí. Después de muchísimo tiempo, y
Bueno, eso es energía que se deja de producir realmente, ¿verdad? Entonces, lo óptimo es que en una central hidroeléctrica no se tenga que abrir la compuerta del vertedero nunca, si es posible, ¿verdad? ¿Qué es la compuerta del vertedero puntualmente? Y el famoso salto de esquí que se ve que es tan lindo de mirar cuando uno revisa, es fantástico, ¿verdad? Sí. Pero convengamos que cada gota de agua que salga por ahí es al que deja de pasar por la turbina. Clarísimo. Guillermo, acá estoy viendo la composición de la torta. Sí. Me gustaría nomás como para que también podamos contextualizar, porque mucho se habla a veces de la generación eléctrica y estamos hablando de la hidroenergía, y de acuerdo con este informe de la OLACDE, que justamente habla sobre América Latina y puntualiza en febrero. Sí. La generación fue de 158 teravatios. Sí. En febrero 2026. Sí. Y de ese total se desagrega en hidroenergía un 45,4%. Y le sigue el gas natural, que tengo entendido también y que forma parte importante dentro de la composición, que yo no sé si a nivel regional está tomando ciertamente fuerza y en Paraguay está explorando. Bueno, el tema del gas natural está definido como el combustible fósil menos contaminante, vamos a decir. Sí. Entonces, a cuenta de las necesidades, sobre todo en Europa, determinaron que el gas natural ya no es más tan contaminante como antes era, cuando tenían otras opciones, ¿verdad? Claro. Entonces, son las cosas que suceden. Uno se acomoda, que es el que menos emite gases de efecto invernadero. Okay. En el fondo, ¿qué es lo que pasa, Prince y audiencia, todo? Lo que se necesita es energía de base, ¿verdad? Una energía donde se pueda controlar en función de la demanda en cada lugar, ¿verdad? Y con las energías renovables, con eso no estoy diciendo que no hay que invertir en energías renovables, claro que hay que invertir también en energías renovables, pero sí se necesita también la energía donde no dependa de si sopló el viento o no sopló. Claro. Hay muchas incertidumbres en el comportamiento meteorológico así en forma diaria, ¿verdad? Cuando uno analiza en largos periodos, ya escuché, por ejemplo, que en lo largo de una década la continuidad de generación eólica es más constante y más predecible que la generación hidráulica, ¿verdad? El problema es el día a día. Claro. Entonces, nuestro requerimiento está por el día a día y también en el largo plazo. Entonces, tiene que haber un conjunto de inversiones que permita atender tanto las necesidades de largo plazo como las del día a día. Y las del día a día, lo que uno puede manejar así fácil, con relativa facilidad, es la hidráulica, que es realmente mucho más fácil que todas las otras, porque tiene tiempos de reacción más rápidos. El gas depende ahí si es una turbina de gas o una caldera. Entonces la turbina de gas sí tiene un tiempo de reacción rápido, pero cuando es una caldera tiene tiempo de reacción de horas. Claro. O sea porque hay que generar el vapor para que mueva la turbina primero. En el caso de las usinas nucleares, ahí sí que es mucho más difícil, porque las inercias térmicas de las reacciones son muy grandes, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que tener la energía renovables, las solares, las eólicas, todo lo que se pueda, dentro de lo que es técnicamente aceptable para los sistemas, porque cuando hay demasiada instalación de ese tipo, también se están encontrando otros inconvenientes que no se pensó en su momento que habría. Y entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, gas. Ahora desde este gobierno se comenzó a hablar mucho de la posibilidad de pasar un gasoducto entre Argentina y Brasil a través del Chaco paraguayo a lo largo de la ruta bioceánica, teniendo en cuenta que ya está ahí la franja de servidumbre y es cuestión de agregar algo más dentro de la misma franja, está habilitado. Y se están haciendo muchos esfuerzos que ojalá salgan, ¿verdad? O sea, yo cuando me consultan, todo hay que insistir. Claro. ¿Verdad? El gas
puede ser una opción importante para el país, ¿verdad? Pero todos tenemos que hablar también dentro de los plazos que estamos, que es el problema. Así es. Donde siempre hablamos, ¿verdad? Los plazos nomás es que tenemos unos plazos que nos están, según mi óptica por lo menos, acogotando. 2031, eso se revió. 2030 es lo que estamos viendo dentro de los plazos que están ahí, 2031 algunos. Pero convengamos que los crecimientos que tenemos dan la visualización que podría adelantarse inclusive ese plazo en algunas horas durante el año. Ok. Entonces ese es el tema. Que me remonta a lo siguiente, Guillermo, perdón por la interrupción. Sí. El anuncio que hicieron meses atrás desde el gobierno de la apertura de inversión en tecnología vinculada a IA y estos data centers, etcétera, etcétera, que finalmente hubo ahí un retroceso. Imagino que, aparte de políticamente analizado ya post, se dieron cuenta que estaba muy acelerado el ritmo de consumo y bueno, la demanda es como que no está... Bueno, ahí hay que ver cuáles las posibilidades de consumo. Por ejemplo, si es un consumidor importante que puede variar su nivel de consumo, hasta es conveniente, sí. Porque como estábamos hablando, el nivel de consumo del Paraguay anda en el entorno de 50 y algo % del año para la potencia máxima. Como estábamos hablando, el río Paraná permite que se produzca a 75% al año, entonces quiere decir que hay una diferencia de entre 10 y 15% de energía que se puede producir y que el mercado paraguayo en este momento no consume. Clarísimo. ¿Verdad? Entonces, si viene alguien y puede consumir ese componente de energía de la potencia que ya está disponible, mejora el factor de utilización de todo el sistema, con lo cual se pueden reducir los costos, porque hay alguien más que está pagando, consumiendo energía sin necesidad de inversiones adicionales. Entonces, como siempre digo en el ejemplo que siempre pongo, el hotel es como que tenga mi hotel en la playa del verano y que consiga un montón de clientes que vengan a alojarse durante el invierno. Sí. Está muy bien. Entonces con eso compenso mis costos operativos y amortizo mejor la inversión. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se debe buscar en el sistema y para eso hay muchos elementos, también depende del tipo de industria y después desde luego adaptando las tarifas para fomentar ciertos consumos en ciertos horarios, claro, que permitan llevar. Pues, todo eso estamos hablando de análisis y propuestas que llevan mucho tiempo llevar adelante y hasta que la población también pueda adaptarse. Uh-huh. En el tema industrial es más sencillo eventualmente, porque si tenemos industrias que pueden trasladar parte de su consumo en horarios donde hay disponibilidad de potencia ociosa en ese momento y los costos le dan, entonces evidentemente un empresario va a decir, bueno, me conviene producir de madrugada y claro, dispensarle a toda mi gente al mediodía, que es una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de términos hipotéticos, ¿verdad? Así es. Claro, después viene el tema del transporte, cómo llegan los obreros, todo un montón de historia viene atrás de eso, ¿verdad? Claro. Pero hablando del término de la parte eléctrica exclusivamente, sí hay maneras de incentivar eso, ¿verdad? Hay lugares, por ejemplo, donde me tocó estar, en lugares donde en los edificios grandes, en el subsuelo, tienen una fábrica de hielo gigantesca que funciona durante la madrugada. Fabrican hielo, entonces la refrigeración durante el día es hacer pasar el aire a través de los bloques de hielo que se enfriaron durante la noche, con lo cual la carga importante de la demanda se transfiere a la madrugada
y no justo Durante cuando el todo el mundo está operativo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay alternativas. Hay alternativas. Hay que explorar dependiendo de la naturaleza. Todo depende de la tarifa, de los costos. Convengamos que, como siempre decimos, las tarifas acá en Paraguay son extremadamente bajas comparativamente con el resto del mundo. Y estas soluciones son para lugares donde las tarifas son elevadas. Entonces, de repente, una inversión que en algún país tiene un retorno de la inversión rápido, por decir rápido, algunos años, acá hay que multiplicar por 3 o 4 ese plazo de recuperación del capital y hay que ver si le conviene al inversionista no, o dónde hay que hacer la inversión, ¿verdad? Porque por decir, en algún país europeo una inversión de este tipo tiene un retorno de capital en 4 o 5 años, acá estamos hablando de 15 o 10 más años de retorno de la inversión por los costos de nuestra tarifa. Y el gerente financiero del lugar dice, compañero, que la ANDE invierta nomás en algún lugar, le vamos a pedir a la ANDE y listo, ¿verdad? O al país que invierta, y ahí que se vea el proveedor de energía. Guillermo, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre el sistema energético, sobre todo de Paraguay, y este decreto que, si mal no recuerdo, se dio a conocer como hace 1 mes, 2 meses atrás por parte del Poder Ejecutivo, del decreto reglamentario de la Ley de Energías Renovables 7599. No convencional, que estaba a la espera, que finalmente se dio a conocer, y me gustaría conocer también tu opinión y análisis sobre los alcances de este nuevo decreto. Ya, cómo no. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Guillermo Crow. Seguís escuchando Economía a 1000. Ada, es momento de compartir nuestra frase cifra del día. ¿Qué tenemos? Aunque hay más empleo, no siempre coincide con la formación disponible. Paraguay necesita más profesionales en ingeniería eléctrica, pero la cantidad de egresados sigue siendo baja. Por cada ingeniero electromecánico se forman 67 abogados, por cada ingeniero electrónico 140 y por cada ingeniero eléctrico 134, comentó Enrique López Arce, exdirector del empleo y especialista en temas laborales. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Guillermo Crow, ingeniero electrotécnico, máster en administración de empresas, una vasta trayectoria en el sector energético y siempre un honor tenerte en este espacio, Guillermo, y te digo y te refrendo en ese sentido. Y Guillermo, imagino que ya le diste seguir a nuestro canal de WhatsApp de MF Economía e Inversiones. A la salida. Le voy. A la salida vamos a darle seguir al canal de WhatsApp para estar al tanto de todo lo que pasa a nivel económico. La verdad que tantas cosas WhatsApp sigue, esto no le sigo a nadie. Bueno, está bien. No le sigo a nadie, con eso te digo. Está bien. Un montón de cosas, síganle, qué sé yo, acá, ya. Sí, después ya se junta y uno ya se pierde. Pero está bien. Guillermo, quería entrar en este segundo bloque contigo de la siguiente manera. Recuerdo que me habías comentado en algún capítulo que tuvimos también aquí en Economía 1000 de 2 decretos que estaban a la expectativa justamente que de alguna manera vayan como perfeccionando lo que se necesita en materia de inversión energética, etcétera, etcétera. Y me gustaría hacer un contexto de eso que me habías mencionado en algún momento y de esos 2 decretos, cuál finalmente avanzó y la importancia sobre todo de tener las reglas un poco más bien establecidas o preestablecidas. Sí, bueno, el tema es, realmente hay 2 leyes que hablan sobre la posibilidad que el sector privado invierta en generación de energía eléctrica. Una, que es la ley 7299, que habla de energía eléctrica en general sin identificar qué tipo de energía eléctrica. Y la otra es la ley 7599, fácil de recordarse también, ¿verdad? 72 y 75, que habla específicamente de las energías renovables no convencionales. Esta ley se sancionó el año pasado, salió el decreto en mayo de este año, finalmente, y tuvo una interesante, ¿verdad? Un paso. Y su consecuencia inicial fue que la ANDE envió inmediatamente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una propuesta de pliego de bases y condiciones para una licitación de una central de 140 megavatios en el Chaco Central. Hubo una audiencia pública al respecto y participaron casi 400 personas, porque fue vía Zoom, ¿verdad? Vía alguna de estas plataformas de reunión a distancia.
ya no sé más, 3 ahí dando vuelta ahí, Sí. y algunos se acostumbran más a una y otros a otra, ¿verdad? Hubo casi 400 personas donde se habló mucho y sobre todo se enfatizó la necesidad de la participación del sector privado local en ello y agilizar, ¿verdad? Tengo entendido que la ANDE recogió todas las sugerencias y las consideraciones que se hicieron, Sí. y en algún momento leí que están queriendo sacar ese pliego, si es posible, en este semestre, y buscando adjudicar esa central en este semestre. La licitación habla de que quien gane esa licitación se establecería una tarifa de máxima a la cual la ANDE estaría dispuesta a pagar por esa energía eléctrica en ese lugar, y es una especie de subasta a la baja, por decir, ¿verdad? Ganaría la que tiene la tarifa más baja y con un contrato de 25 años en total del suministro de energía. Eso es lo que está, ¿verdad? Sí. Como digamos que 140 megavatios es como un ejemplo, está bien que se haga. El crecimiento del Paraguay está en el orden de 300 a 400 megavatios anuales, o sea, hay que hacer 2 de eso al año, si es que queremos. Y como estábamos hablando recién, la central solar abastece cuando hay sol, ¿verdad? En los días nublados estamos complicados y a la noche más complicados, ¿verdad? Claro. Entonces también tenemos que trabajar en el otro decreto que está en manos del Poder Ejecutivo, su resolución, ¿verdad? Aprobación o consideración y promulgación, que está realmente hace un buen tiempo ya a consideración para permitir la inversión en otras fuentes de generación que no sean solamente las renovables no convencionales. ¿Como cuáles, por ejemplo, Guillermo? Y ahí podrían ser utilizando los pequeños ríos y los pequeños, los ríos internos del Paraguay, pequeños porque sin nuestra comparación el río Paraná, Sí, cualquier cosa es pequeño, ¿verdad? Así mismo. Entonces así no Sí. ese problema, pero convengamos que se puede extraer una cantidad importante de potencia y de energía utilizando todos los ríos internos. Estamos hablando de casi una máquina y media, una turbina y media de Itaipú en el equivalente, ¿verdad? Sí. Si se puede explotar todos los ríos internos, lo cual ya es algo interesante, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento de 3-4 años de nuestro consumo. Ningún mecanismo es la solución definitiva de todo, ¿verdad? Totalmente. También con esa ley se podría aplicar lo que leí ahora que se está llevando adelante, la posibilidad de energía nuclear, pero como digamos que para eso falta muchísimo tiempo todavía. Mucha más inversión también. Hay que Sí. comenzar hoy para preparar todo el país, Claro. no solamente los recursos humanos, sino todo el país y las inversiones y todo, ¿verdad? Ahí. El gas que estamos hablando también entraría dentro de esa ley, la cual no tiene el decreto reglamentario todavía. Por lo tanto, no está Por lo vigente tanto, todavía. hay que trabajar en eso, ¿verdad? Claro. Preparar, entonces para cuando salga el decreto ya hemos avanzado algo, Así es. ¿verdad? Ese es el tema. Ahora estamos, así como hablamos, estamos con un tiempo donde si uno extrapola la curva de crecimiento de la demanda y del consumo, estamos hablando que para el año 2030, 29, eventualmente algunas horas del año estaríamos con inconveniente de abastecimiento, ese pico de la demanda, aunque sea pocas horas al año, pero Ya va a surgir un problema. a alguien se le va a tener que llamar y decir, baje su consumo porque no te podemos abastecer todo el país, ¿verdad? Bueno, Claro. ese es el asunto. Bueno, ¿y quién es ese alguien? Y no sé, probablemente alguna de las criptomonedas que están andando ahora que tienen su contrato que puede bajar, pero Esa es la realidad. esa es la realidad, ¿verdad? A alguien se le va a tener que decir, baje su consumo. Guillermo, y- y este decreto, el que salió recientemente El que en salió. mayo, sí, Sí. de energía renovable Sí, no convencional. no convencional. Entiéndase, Ahí ¿cuáles es serían? orientado principalmente en nuestro país a la solar, Sí, teniendo en cuenta que eólica hay poco, por lo menos identificado hasta ahora, y con la tecnología actual. También puede ser biomasa, reforestación, puede ser biogás también, ahora que está la posibilidad de exportar carne porcina, entonces yo creo que va a aumentar enormemente
la cría de cerdos. Claro. Y el desecho de los cerdos es una materia, un insumo muy importante y conveniente para hacer gas metano, ¿verdad? Con la degradación de ello y generar energía eléctrica o calorífica con ello, ¿verdad? Entonces por ahí viene la mano. Guillermo, tenemos que hacer nuestra última pausa Sí. y vamos a seguir explorando lo de este decreto, porque me gustaría plantear también cuáles son algunos de los alcances más puntuales y que de alguna manera también generan una suerte de desafío para su aplicación e implementación, ¿Cómo no? considerando que hay varias figuras y sobre todo que no está muy bien determinado, sobre todo dentro de esas figuras, el punto central que es la tarifa, ¿verdad? Que me parece que forma parte y es clave para un inversionista conocer finalmente si esa inversión va a ser rentable, no va a ser rentable, el retorno sobre todo. ¿Te ¿Cómo parece? no? Hablamos de eso. A la vuelta del corte seguimos conversando con Guillermo Krau. Guillermo, dejé picando la siguiente pregunta, pero con ahí el debate ya y el análisis tuyo de manera amplia. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero te vamos a invitar próximamente. Hablaba de la figura o las figuras que presenta justamente este reciente, por decirlo, decreto reglamentario de energías renovables no convencionales y el componente que decía tarifa, está determinado eso y termina o no va a terminar siendo rentable también para una industria considerando el escenario. Bueno, se establecen 4 figuras que están en la ley, ¿verdad? El cogenerador, el autogenerador, el exportador de energía eléctrica y el generador. Sí. En el caso del generador, que se establece la tarifa en función de una licitación, es lo que se establece, entonces ahí es la ANDE la que va a hacer una licitación o eventualmente si sale más adelante alguien otro puede hacer una licitación y se establece un tope de tarifa. Clarísimo. Según las condiciones del sistema, en ese lugar hasta tanto se puede pagar. Y de ahí para abajo, seguramente el que tiene la oferta de menor valor lleva el contrato y durante 25 años le suministra esa energía a la ANDE. O sea, ahí no debería haber inconvenientes, salvo que se ponga una tarifa de referencia demasiadamente baja y que no compensa a nadie, y ahí no creo que venga un kamikaze a ofrecer algo. No puede venir, ¿verdad? Pero y también va a depender de la tasa de interés que se consiga para ese tipo de inversiones. 25 años estamos hablando, ¿verdad? Entonces pasan muchas cosas, digamos que las incertidumbres son bastante importantes. Bueno, el caso del exportador vamos a dejar de lado porque puede complicar, pero para el caso del autogenerador y el cogenerador, la ley y el decreto establece que cada uno puede instalar su propia fuente de generación en función de si requiere energía eléctrica para su uso, y el cogenerador es si tiene un excedente energético que puede transformar en energía para su uso. Puede generar todo lo que quiera. El tema es el excedente de lo que él instaló y que tiene un sobrante de energía que pudo producir y puede inyectar al sistema de la ANDE. La ANDE está obligada a aceptar hasta 1 megavatio de demanda, pero también está limitado a la potencia que la ANDE le está vendiendo a ese cliente. O sea, no es que yo estoy consumiendo 100 kilovatios y hago una instalación grande y a cuenta del autoconsumo cogenerador le vendo 1 megavatio. No, consumo 100, vendo 100, ¿verdad? Y ahí se establece que la tarifa es la tarifa a la cual la ANDE le está vendiendo la energía a ese cliente en particular. Okay. Ahí volvemos al tema, que la energía, el costo de la energía en Paraguay está dentro de si bien ahora aumentó como bajó el dólar, entonces en dólar aumentó la tarifa, pero de todas formas estamos hablando de tarifas extremadamente bajas. Vamos a suponer un caso de un industrial, ¿verdad? Donde sí o sí va a tener que seguir conectado a la red de la ANDE, o sea, va a tener que seguir pagando lo que cuesta la contratación de potencia, y la nueva inversión va a competir con la tarifa de energía específicamente dentro del consumo de ese consumidor en particular, llámese industria, comercio, el que sea, ¿verdad? El tema está que el componente de energía en los pliegos tarifarios tiene un valor bajo, estamos hablando de algo así entre
voy a hablar de megavatio hora, ¿verdad? Entre 25 y 30 y algo de dólares el megavatio hora. Y hoy por hoy una central solar anda en el entorno de 45, 50 dólares el megavatio hora aproximadamente, ¿verdad? Costes que están bajando de precio asustadoramente, pero convengamos que todavía no es lo suficiente como para competir con el valor que tiene hoy la ANDE para la venta. Entonces, un industrial y el gerente financiero de una industria, un comercio, cuando le dicen vamos a meter paneles solares, va a pensar seriamente Claro. qué otra conveniencia tiene esa industria en particular de tener porque financieramente tal vez no es lo suficientemente atractivo, claramente, pero si tiene otro componente adicional, por decir, una industria de exportación, donde queda bien que tenga parte de su consumo de energía renovable no convencional para sus clientes del extranjero, bueno, entonces sí tiene un plus. Claro. Entonces él tiene más clientes, tiene más... Viene por ese lado. Por ese Sí. lado, ¿verdad? Entonces Sí. por ahí puede ser que se resuelva la voluntad de inversión. Pero así los números fríos es difícil competir con la ANDE, ¿verdad? Guillermo, yo te invito a... Tal vez, Sí. te veo nomás, tal vez hoy compite y más adelante, qué sé yo, siempre hablamos también la necesidad de mayor nivel de ingreso de la ANDE y no sé si en algún momento van a tener que tocar las tarifas, también se habla de eso, ¿verdad? Pero no sé en qué momento. Tal vez para el nivel residencial, sí, ahí ya más o menos le cierre la ecuación a la gente. A nivel residencial la tarifa está en el entorno de 65, 70 dólares el megavatio hora y ahí ya se puede pensar seriamente en poner los paneles solares sobre el techo de las casas, ¿verdad? Claro. Y ahí tendría que salir tal vez una línea de financiamiento muy de largo plazo, de una baja tasa de interés, de tal forma a que mucha gente pueda instalar sobre los techos de las casas masivamente, y con eso se aliviana un poco la necesidad de inversión de la propia ANDE, a cuenta que el sector residencial pueda instalar dentro de sus sobre el techo de sus casas. Como sucede en gran parte de Brasil. Fíjate, se está hablando acá Sí. que tenemos en el sistema bancario nuestro mucho dinero y no hay dónde ubicarlo. Claro. Bueno, Pero podría ser una oportunidad. Podría ser una oportunidad de ubicar el dinero, ¿verdad? Baja tasa. Así es. La baja tasa de interés, ¿verdad? Porque si un poco alta ya no cierra también la ecuación financiera. Guillermo, te invito para otro capítulo y vamos a seguir hablando sobre el tema tan apasionante, tan necesario también dentro de la agenda pública. Imprescindible, diría yo. Así es. Agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente, totalmente, un excelente día, Guillermo. Gracias, muy amable, Eddie. Gracias por todo. Estuvimos con el ingeniero Guillermo Cabo acompañándonos hoy, así que este capítulo, donde después lo pueden encontrar, Pueden encontrar en Spotify y en YouTube buscando Economía 1000. Nos despedimos, que tengan un excelente día. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.